Los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 4. Versículos del 1 al 22. A la predicación de San Pedro se convierten 5.000 personas. Versos 1 al 4. Prenden a los 2 apóstoles, y los examinan con ocasión de la curación del cojo. Versos 5 al 12. Respuesta de Pedro al concilio. Versos del 13 al 22. 1. Y estando ellos hablando al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos. 2. Doliéndose porque enseñaban al pueblo, y porque predicaban en Jesús la resurrección de los muertos. 3. Y pusieron las manos en ellos, y los metieron en prisión hasta el otro día, porque era ya tarde. 4. Mas muchos de los que habían oído la predicación, creyeron. Y fue el número de los varones 5.000. 5. Y acaeció que al día siguiente se juntaron en Jerusalén los príncipes de ellos y los ancianos y los escribas. 6. Y Anás el príncipe de los sacerdotes, y Caifás y Juan y Alejandro y todos cuantos eran del linaje sacerdotal. 7. Y haciéndolos poner en medio, les preguntaron, ¿con qué poder, o en nombre de quién habéis hecho vosotros esto? 8. Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, díjoles, príncipes del pueblo y vosotros ancianos, escuchad. 9. Puesto que hoy se nos pide razón del beneficio hecho a un hombre enfermo, por quien éste ha sido sanado. 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de entre los muertos, en él está sano delante de vosotros. 11. Esta es la piedra que ha sido reprobada de vosotros los arquitectos, que ha sido puesta en la cabeza del ángulo. 12. Y no hay salud en ningún otro, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que nos sea necesario ser salvos. 13. Ellos viendo la firmeza de Pedro y de Juan, entendiendo que eran hombres sin letras e idiotas, maravillábanse. Y conocían los que habían estado con Jesús. 14. Y viendo estar también con ellos el hombre que había sido sanado, en nada podían contradecir. 15. Mas mandáronles salir fuera de la junta. Y conferían entre sí. 16. Diciendo, ¿qué haremos de estos hombres? Porque han hecho un milagro notorio a cuantos moran en Jerusalén. Patente es, y no lo podemos negar. 17. Pero para que no se divulgue más en el pueblo, amenacémosles que en adelante no hablen más a hombre alguno en este nombre. 18. Y llamándolos, les intimaron que nunca más hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. 19. Entonces Pedro y Juan respondiendo, les dijeron, si es justo delante de Dios oíros a vosotros antes que a Dios, juzgadlo vosotros. 20. Pues nosotros no podemos dejar de hablar las cosas que habemos visto y oído. 21. Ellos entonces amenazándoles los dejaron ir libres, no hallando modo para castigarlos por miedo del pueblo, porque todos ensalzaban este glorioso hecho en lo que había acontecido. 22. Por cuanto tenía ya más de 40 años el hombre, en quien había sido hecho aquel prodigio de sanidad. Comentarios. 1. Y estando ellos hablando al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes, y el magistrado del templo y los saduceos. 1. Los sacerdotes y los fariseos eran de contrario sentir que los saduceos en el punto de la resurrección de los muertos. Los primeros la creían, los segundos la negaban. Con todo eso los vemos aquí unidos para perseguir a los discípulos del Señor, mirando la exhortación de San Pedro y de San Juan como un insulto que se hacía a la religión de los judíos. Dejándose cada uno llevar de la pasión que le dominaba, y sin hacer caudal de lo que creía, hicieron causa común para oponerse a la verdad que condenaba la creencia de los unos, y descubría la corrupción y mala voluntad de los otros. El magistrado del templo, que en griego se llama, o estrategos tuieru,
Era el comandante de la tropa, que estaba destinada para la custodia y defensa del templo. Unos quieren que fuese un levita, otros soldado romano. 2. Doliéndose porque enseñaban al pueblo, y porque predicaban en Jesús. 1. La resurrección de los muertos. 1. En el nombre de Jesús, o con el ejemplo de Jesús. 4. Mas muchos de los que habían oído la predicación, 1, creyeron, y fue el número de los varones 5.000. 1. Unos creen que sin contar los niños y mujeres fueron 5.000 los que se convirtieron a la fe con este segundo discurso de San Pedro. San Juan Crisóstomo. Sobre Hechos, homilía 10. Otros dicen que fueron solamente 2.000, que agregados a los 3.000 del primer discurso que hizo el santo apóstol, componen el número de 5.000, y esta opinión parece infundada. 5. Y acaeció que al día siguiente se juntaron en Jerusalén, 1, los príncipes de ellos, y los ancianos y los escribas. 1. Es creíble que para dar mayor autoridad a este consejo o junta extraordinaria, hiciesen concurrir a ella las personas más respetables y de acreditada doctrina que estaban fuera de la ciudad. 6. Y Anás el príncipe de los sacerdotes, y Caifás y Juan y Alejandro y todos cuantos eran del linaje sacerdotal. 1. Texto griego, Arhieraticú pontifical. 11. Esta es la piedra que ha sido reprobada de vosotros los arquitectos. 1. Manuscrito, cimentadores. 12. Y no hay salud en ningún otro, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que nos sea necesario ser salvos. 1. Ningún hombre puede salvarse sino por los méritos de aquel que por excelencia tiene el nombre de Jesús dado por Dios a los hombres para salvarlos. No sea necesario, esto es, podamos ser salvos, pues la fe en Jesucristo es necesaria para conseguir la salud, y sin ella nadie la conseguirá. El griego, iso o teería, la salud. 13. Ellos viendo la firmeza de Pedro y de Juan, entendiendo que eran hombres sin letras e idiotas, maravillábanse. 1. Porque no podían comprehender que pudiesen hablar de las Escrituras con mayor tino que los mismos doctores de la ley. 16. Diciendo, ¿qué haremos de estos hombres? Porque han hecho un milagro notorio a cuantos moran en Jerusalén, patente es, y no lo podemos negar. 1. Este discurso es muy semejante al que hicieron en otro tiempo los mismos fariseos contra el Señor. Juan 11:47. Quid facimus qui agi como multa signa facit. Hablando de esta suerte se confesaban vencidos. Tenían a los apóstoles entre las manos, y al paso que deseaban quitarles la vida, no sabían qué hacerse de ellos. Su embarazo nacía de no poder negar un hecho que era tan notorio, y por consiguiente no podían pretextar motivo justo para castigarlos, sin descubrir a todo el mundo su injusticia y mala voluntad. 18. Y llamándolos, les intimaron que nunca más hablasen, ni enseñasen en el nombre de Jesús. 1. Que era como decirles que no obstante que estaban convencidos de la virtud poderosa, que había tenido este divino nombre para curar al cojo o tullido de nacimiento, no querían que fuese invocado para consuelo y alivio de los pueblos, ni que éstos fuesen instruidos, temiendo que los tendrían por unos impostores y hombres perversos, por haber hecho crucificar al que era reconocido por el Cristo y el Salvador de Israel. 19. Entonces Pedro y Juan respondiendo, les dijeron, si es justo delante de Dios oíros a vosotros antes que a Dios, 1, juzgadlo vosotros. 1. Esta ha sido siempre la doctrina de los discípulos de Jesucristo, que se dé a las potestades ordenadas y establecidas por Dios aquel honor, que les es debido, pero solo en aquello que no se oponga a la religión y a la ley. 20. Pues nosotros no podemos dejar de hablar las cosas que habemos visto y oído. 1. Como si dijeran, si es falso lo que predicamos de Jesucristo, mostrad que lo es, y si no es falso, ¿qué razón tenéis para pretender que no hablemos y prediquemos con libertad? 22. Por cuanto tenía ya más de 40 años el hombre, 1, en quien había sido hecho aquel prodigio de sanidad. 1. Y por consiguiente siendo más difícil su curación, era otro tanto más evidente aquel milagro.